una charla que surge a raíz de la situación política que se abre luego de lo que fueron las elecciones de la PASO, en donde el gobierno de Macri recibió un mazazo, un terrible golpe que lo dejó prácticamente sin futuro como gobierno, en donde los trabajadores votaron contra el ajuste, pero que al mismo tiempo ese voto va a abrir, digamos, y destapó una crisis que venía siendo contenida artificialmente, pero una profunda crisis capitalista que comenzó con el gobierno de Macri, que continuó con el Fondo Monetario Internacional, pero a la que ahora los trabajadores se tienen que preparar, digamos, para la continuación. Y en ese sentido, para debatir cuál es esta nueva situación política que se abre y sobre todo cuáles son las tareas de la izquierda en el marco en donde Macri recibió este terrible golpe electoral, pero también la alternativa triunfante de los Fernández es una alternativa 100% capitalista. Entonces, en ese sentido, nos pareció importante debatir cuáles son las tareas, cuál es la perspectiva que desde la izquierda podemos aportar a esta situación política y sobre todo cómo ofrecer una salida de la crisis. En ese sentido, hoy nos acompañan dos panelistas. Uno de ellos es Ariel Gorenstein, que es periodista, es documentalista y es dirigente nacional del Nuevo Más. Y el otro compañero que nos acompaña es Eric Simonetti, que fue precandidato a intendente por la ciudad de La Plata, por nuestro partido en estas últimas elecciones, y es docente de filosofía y delegado también docente. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir y ya le damos la palabra al panel. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Renzo, por la presentación. Y antes de empezar con lo específico de la charla, septiembre en La Plata es un mes muy particular. Dentro de pocos días va a ser el aniversario de la Noche de los Lápices, de la desaparición de jóvenes secundarios. Unos días después se cumple el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, mientras testificaba en la causa al represor Echecolás. Y mañana se cumple un aniversario de lo que se conoce como la Masacre de La Plata. La Masacre de La Plata fue, todavía bajo el tercer gobierno peronista, bajo Isabel Perón, que 8 compañeros, primero el 4 de septiembre 5, que estaban yendo hacia lo que en ese entonces era Petroquímica Sudamericana, hoy Mafisa, a hacer acciones de solidaridad con una huelga, llevando fondos de huelga, llevando comida que habíamos juntado en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y son interceptados por gente de la AAA, son detenidos, son torturados, acribillados, y al día siguiente, el 5 de septiembre, también mientras salían del local central, en pleno centro de la ciudad de La Plata, a la luz del día, son detenidos otros 3 compañeros que también aparecen después fusilados. Bueno, eso, o sea, en otro momento de crisis de la Argentina, con otras características, hoy vamos a hablar de la crisis específica del macrismo, hubo jóvenes como muchos de ustedes que al calor de lo que había sido el Cordobazo salieron a la lucha y se empezaron a politizar y tomaron partido, en ese caso por el PST, y hoy en esta charla los queremos homenajear. Queremos aclarar que los compañeros del PST son parte de la corriente de la que provenimos nosotros, el Nuevo Más, y nuestro homenaje, el Nuevo Más, para poner en pie su nuevo proyecto, de alguna manera es un balance, creemos una superación dialéctica del morenismo, con críticas, etcétera, pero eso no quita que nosotros, esa superación dialéctica conserva parte de la tradición revolucionaria que ellos llevaron en condiciones adversas para lo que fue el trotskismo, y bueno, como parte de esa generación los queremos homenajear. Así que bueno, en realidad el homenaje no es solo decir unas palabras antes de la charla, sino la charla propiamente dicha. Porque la charla, así como ellos, tiene el objetivo de armarnos política
políticamente para intervenir en esta realidad. Así que bueno, eso para empezar. Compañeros, Adriana Saldúa, Oscar Lucati, Roberto Laucha Los Sartales, Hugo Frigerio, Ana María Guzner, Patricia Claverí, Lidia Agostini y Carlos Povedano, presentes. Ahora y siempre. Bueno, ahora sí, entrando específicamente en lo que tiene que ver con la charla, como decía Renzo, esta charla se da en el marco de una crisis muy particular, una crisis que se da después de una elección, pero que en realidad había comenzado antes de la elección, había comenzado el año pasado, y que de alguna manera tiene como distintos puntos, distintas definiciones que vamos a decir de movida y después desarrollar. Una es que como la crisis se desarrolla en estos momentos por arriba, aunque la sufrimos todos, ¿no? Por ejemplo, en relación a la economía, en relación a las finanzas, se hablan de temas que aparecen a los ojos de la gente como fuerzas naturales, la finanza, la economía, lo que se dice vulgarmente, la mano invisible del mercado, etcétera, etcétera. Uno puede creer que cuando está charlando de estas cosas, está hablando de cosas superestructurales. Y si bien este momento de la crisis tiene esa característica, y no como otros momentos, la irrupción masiva de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, es un error disociar las cosas. Entonces, una primera definición para ver esta dialéctica entre lo que aparece como superestructural y la acción de las masas es que la elección en la que es derrotado el macrismo, en la que es vapuleado el macrismo, es un subproducto del 14 y 18 de diciembre del 2017. O sea, el 14 y 18 de diciembre del 2017 el gobierno de Macri, recién salido de las elecciones de medio término en la que había salido victorioso, puso una ley de reforma previsional, una ley más estructural, más de fondo, tratando de avanzar, en ese caso sobre los trabajadores jubilados, y chocó de frente contra un movimiento de masa, básicamente de trabajadores, de sectores populares, que le pusimos un freno. Entonces, obviamente, entre esa jornada de diciembre y la elección de agosto pasado, pasó un tiempo, hubo toda una mediación al desarrollo de esa crisis del gobierno, pero la salida que le dieron las direcciones en las que confía el movimiento de masas, centralmente las direcciones sindicales y política del kirchnerismo, que es hay que esperar hasta el 2019 y echarlo ahí por la vía del voto, bueno, digamos que la gente, aunque nosotros hayamos querido otro desenlace, la gente tomó ese programa y un año y medio después el gobierno, que ya había sido castigado en las calles y que de alguna manera le marcó a un gobierno que se pensó relanzado y se pensó camino a una década macrista, a los 2 años y monedas de su gobierno había encontrado un límite muy claro, y hoy estamos hablando que ese gobierno cuenta los días, como hizo Macri el otro día en la conferencia de prensa, que dijo cuánto le faltaba hasta diciembre y hasta octubre. Bueno, y hoy estamos en una crisis en la que nadie puede augurar si realmente ese gobierno debilitado va a llegar o no y de qué manera, etc. Pero volvemos a tratar de dejar en claro eso para que entender los momentos de las cosas y que tienen relación de que lo que hoy aparece en el mundo de la economía, de las altas esferas de la política, y ahí se desarrolla la crisis,
es un producto de una acción desde abajo. Entonces, eso ya nos pone una fecha que es diciembre del 17. Y ahí hay otra fecha o otra definición que en realidad pone sobre la mesa otras dos fechas. Que es que en la medida que el gobierno macrista no pudo derrotar a los trabajadores, lo que nosotros decimos la relación de fuerzas abiertas en otro diciembre que fue el del 2001, en el que también los trabajadores desocupados, ocupados, sectores medios porque le habían confiscado los ahorros, sectores medios politizados que participaban de las asambleas populares, distintos actores, ahí sí habían no solo manifestado contra el gobierno de entonces, sino volteado a varios gobiernos y planteado el famoso que se vayan todos. Entonces, si bien durante largos años el kirchnerismo de alguna manera logró que la gente volviera al mecanismo de confiar en las instituciones, con concesiones económicas obviamente, pero de alguna manera llamando a que la gente salga del terreno de las calles para hacer política y vuelva a las instituciones, la realidad es que cuando el gobierno de Macri intentó desafiar esas relaciones de fuerza del 2001, para, y acá agregamos la otra fecha, poder profundizar las reformas que habían pedido en la calle en el 2008 los sectores reaccionarios, por ejemplo el campo, que impusieron otra agenda que no era la de los sectores populares, sino la del libre mercado, la del derecho a ganar fortuna a costa de lo que sea, de que el resto del país no haya laburo, etc. O sea, el gobierno de Macri, que apenas subió, empezó a aplicar el programa de ese sector social que había instalado en las calles, insisto, en la época de la reforma que había intentado el kirchnerismo, la reforma menor, pero que tocaba algunos intereses al querer subir las retenciones. La realidad es que el gobierno de Macri se encontró completamente en crisis. O sea, el gobierno de Macri se endeudó apenas subió para tomar todas esas medidas a favor del campo, a favor de los capitalistas, a favor de los sectores acomodados, como liberar el dólar, como bajar retenciones, o sea, y se endeudó ¿por qué? Porque la manera de realizar ese programa era precisamente derrotando a los trabajadores. Entonces, eso fue lo que se conoció como el gradualismo del macrismo, caminó, o sea, gastó a cuenta, digamos. Cuando quiso dejar de gastar a cuenta y empezar a pagarle a su sector, a su clase, sacándonos más profundamente, porque obviamente que en esos 2 años ya había avanzado el macrismo, pero cuando quiso ir más a fondo y se encontró con el límite, esa es la explicación política e incluso económica de que fracasó el macrismo, de que entra en contradicción. Y no casualmente, ¿qué hizo? Se fue a buscar al Fondo Monetario Internacional. O sea, no es que el plan del macrismo era ir al Fondo Monetario Internacional. A veces se piensa la política media maquiavélicamente. No es que, una cosa es que el macrismo quiera atacar a los trabajadores, los ataque, otra es que quiera hundir al país, que es lo que hizo. Lo hundió en la medida de que le dio a su sector social sin haber podido derrotar a fondo a los trabajadores. ¿Se entiende? Entonces, no casualmente, cuando quiso ir en ese diciembre de 2017 para no tener que vivir a cuenta y seguir llenando los bolsillos de la rebelión de las 4x4 del 2008, ahí entra en crisis el plan del macrismo. Y esa crisis tuvo como manifestación ir al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, ¿qué hace? Le dice, bueno, listo, vos no pudiste, ahora conmigo lo vamos a hacer juntos y
empieza, interviene, te marca qué déficit puedes tener, qué déficit no, etcétera, te marca señalamientos, etcétera. Entonces, decíamos, estamos tratando de alguna manera de vincular la crisis que hoy aparece por arriba con hitos de la lucha de clase que fue sobre los cuales se tuvo que mover este gobierno como para aplicar su plan, hoy fracasado. Hay una figura de las instituciones que es muy gráfica de lo que pasa en este país. Tiene un nombre muy lindo, se llama Julio Cleto Cobos. Julio Cleto Cobos era un radical que en los momentos en que la economía iba bien y el kirchnerismo tenía muchos votos y la burguesía no se enojaba con el kirchnerismo, se decía un gobierno de alas anchas, el kirchnerismo ensayó lo que llamó la transversalidad y cooptó sectores radicales, en ese momento por centro izquierda. Bueno, Cobos era un radical que fue vicepresidente. Cobos es un burócrata, en el fondo un tipo gris, pero se hizo famoso porque el tipo reconoció las relaciones de fuerza en ese 2008 y es el que desde el Senado dijo: mi voto no es positivo hacia la 125, o sea, hacia los impuestos, el aumento de retenciones al campo. Bueno, y de alguna manera destrabó ese conflicto a favor del campo, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el que dijo el otro día que había que poner control de cambios? ¿Cómo ya con Cambiemos, ultra neoliberal, etcétera? Fue el que de alguna manera desde las instituciones fue realista y dijo: muchachos, ya lo intentamos, no se pudo, seamos realistas, este país se hunde y hay que tener en cuenta eso. O sea, no es un país que se pueda aplicar el neoliberalismo así como así, y tenemos que hacer medidas que hasta 2 días antes era crudiable, o sea, como control de cambio, amén de todos los límites que tienen, ¿no? Que incluso lo aplican de manera capitalista, o sea, estos días tuvo cierto éxito, pero se siguen fugando divisas, etcétera, etcétera. Bueno, pero amén de todo eso, nadie esperaba que se pueda tomar medidas de ese tipo un gobierno como el de Macri. O sea, el gobierno de Macri se está yendo admitiendo que es impracticable el neoliberalismo en este país. Y eso es muy profundo porque este gobierno de Macri no fue solo una apuesta de los sectores de la alta burguesía argentina. El gobierno de Macri lo primero que hizo fue traer a Obama al país cuando todavía era presidente. O sea, al imperialismo yanqui, que encima vino al país para un 24 de marzo. Después gana Trump, ningún problema. Trump, pese a todas las diferencias que tenía con los demócratas, también viene y respalda al gobierno de Macri. No solo eso, todo el imperialismo arma el G20 de la Argentina para dar una señal de que este país, que había sido uno de los países de la rebelión popular del 2001, en una época de cuestionamiento, que fue parte del cuestionamiento al neoliberalismo en América Latina, con la derrota de los golpes de Estado en Venezuela pro-yanqui, con la derrota de los sectores reaccionarios en Bolivia y el ascenso de Evo Morales, amén de sus límites, pero un originario, un cocañero de la presidencia, con también un proceso antineoliberal en el centro del mundo. A fines de los 90 y principios del 2000, la juventud armaba movimientos, cada vez que se juntaba el G20 iba y hacía grandes manifestaciones, incluso llegó a haber muertos. En Génova hubo un pibe asesinado por la represión, cuestionando a los organismos del capitalismo mundial, el G20, etcétera, etcétera. E incluso, a diferencia de los 90, donde el imperialismo yanqui había invadido Irak y no había cuestionamiento,
Cuando lo volvió a hacer a principios del 2000, hubo todo un movimiento antiguerra con movilizaciones masivas en el corazón del imperialismo, como en Inglaterra, donde hubo un movimiento, marcha de centenares de miles de personas. Entonces, al gobierno de Macri, su fracaso tiene consecuencias que van más allá de lo argentino, o sea, y hubo una apuesta de montones de sectores a nivel mundial que hoy, y que tuvo manifestaciones, que el crédito que le dio el FMI a la Argentina fue el más grande de la historia del fondo. O sea, y eso no es una decisión financiera. O sea, no es como una de las financieras que digamos que al trabajador que está en negro le cobra, o sea, va y pide un crédito. No es eso el Fondo Monetario. Es un proyecto político, económico, que sirve para subordinar a los países dependientes al capitalismo mundial, en su versión llamémosle neoliberal. Bueno, voy más rápido porque se me fue el tiempo, se me está yendo. Pero bueno, rápidamente, como una de las partes que convocamos la charla es las tareas de la izquierda ante esto, nosotros cuando fue el 14 y 18 de diciembre entendimos así la dinámica del gobierno de Macri, y cuando eso tuvo manifestación económica con la corrida cambiaria de abril ya del 2018 y con la vuelta de Argentina al fondo, nosotros en ese momento planteamos lo mismo que el macrismo, pero al revés. El macrismo dijo, para aplicar nuestro plan tenemos que derrotar a los trabajadores. Y nosotros dijimos, para que la crisis del macrismo no la suframos, tenemos que derrotar a los capitalistas y a este gobierno. O sea, y sobre esa base hicimos el planteamiento con distintos tipos de aproximaciones sucesivas de que no tenían derecho a ir al fondo y que el pueblo tenía derecho a definir, o sea, pusimos en cuestión la continuidad del gobierno de Macri. En ese momento le planteamos al conjunto de la izquierda esa tarea, digo porque a veces cuando se habla de la unidad de la izquierda parece que se limita solo al momento electoral, y así como digo que a veces no se entienden las crisis políticas cuando no hay lucha y parecen escindidas, lo mismo pasa con las tareas de la izquierda y la unidad o no unidad en el terreno electoral. En ese momento que Argentina vuelve al fondo y que estaba planteada objetivamente la salida del gobierno de Macri, en la izquierda no se veía así. Por ejemplo, el MST con el que habíamos hecho frente en el 2017, a un mes de que ya había vuelto el fondo a la Argentina, en junio del 18, fue a un acto en el microestadio de Ferro, en la conformación del Frente en Marcha, de todos los movimientos sociales, que no son los movimientos del 2001, sino los movimientos desocupados armados del Estado burgués por el dualismo y después por el kirchnerismo, como el movimiento Evita, y se empezó a conformar un proyecto político en un acto en el que también estuvo Felipe Solá y una persona un poco importante hoy que se llama Alberto Fernández, entre tantos figurones del peronismo, etc. O sea, mientras nosotros planteamos que se podía tirar a Macri y fortalecer una alternativa independiente, el MST estaba en esa deriva. El PTS planteaba que plantear la salida de Macri era funcional al kirchnerismo, haciendo una lectura completamente equivocada y electoralista de lo que significan las victorias en la calle de los trabajadores, aunque de eso inmediatamente no venga un Estado obrero o la revolución socialista. O sea, el 2001 no alcanzó para poner un gobierno obrero, pero estamos diciendo que 16 años después, en el 2017, todavía esa relación de fuerza que hubo le marcaba la cancha a los capitalistas. Y todo lo que fueron las concesiones en los años del kirchnerismo se explican por eso, por el pánico a desafiar al movimiento de masas. Y como parte de esa concepción, cuando el astillero, como parte de ese clima, se levanta y hace dos tomas, la del propio astillero del Ministerio de Economía, termina junto a la burocracia sindical firmando un acta
de levantar la toma del ministerio literalmente entre gallos y medianoche, porque fue de medianoche, después de una masiva marcha, sin asamblea. O sea, digo, más allá de lo cuestionable que es sindicalmente cualquier hecho de ese tipo para las corrientes de izquierda, era funcional a una caracterización que no veía lo que había significado el 14 y 18 y las posibilidades de derrotar en las calles a ese gobierno. Y el Partido Obrero, con el que compartimos el plenario sindical combativo, se hizo una edición en junio de ese año en el microestadio de Lanús y nos quisieron echar de ese plenario por plantear la salida de Macri, diciendo que era un plenario sindical, prácticamente que estábamos locos, que con ese planteo llevado por un volante, poco menos que poníamos en riesgo la unidad del plenario, etcétera, etcétera. Bueno, después esos métodos se lo aplicaron a sí mismo, a su máximo dirigente, echándolo, etcétera, etcétera. Pero a mente estas cosas que a veces a algunos los aburre, pues parece que fuera contando las costillas o debates internistas, los intento poner sobre la mesa de cara a las tareas que estuvieron planteadas y que siguen estando planteadas de la relación entre el impulso de la lucha de clase, en ese momento, el evitar todo lo que nos pasó este año, seguir pagando la crisis, devaluación tras devaluación, etc. Pero que bueno, hoy vuelve a estar sobre la mesa un poco al calor de qué salida tener para los capítulos que vienen de esta crisis. Y entonces, para ir cerrando y dejarle paso al Tano, está la cuestión de que si esta crisis del macrismo, este cachetazo electoral, decimos, es un producto, bueno, es un subproducto mediado por la acción del peronismo y la burocracia sindical, ¿no? Y de un peronismo y una burocracia sindical que tienen una contradicción. Esto no quiere decir ser sectario con la gente que lo votó, pero la contradicción que tienen es que representan o intentan representar al sector disconforme con el macrismo, muchos de ellos trabajadores que fueron protagonistas del 14 y 18 de diciembre o que reivindican haber sido parte en su momento del 2001, pero al mismo tiempo dicen abiertamente que hay posibilidades de dejar de pagar la crisis, pero que no hace falta que la crisis la paguen los capitalistas o que la crisis la paguen el campo, los sectores del 2008. O sea, casi que tienen el mismo discurso que el macrismo en su época del gradualismo. ¿Habría alguna posibilidad de que esta crisis salgamos todos sin que la pague nadie? Bueno, eso es obvio que al que más desarma es a los trabajadores que a los capitalistas. Que además, en las crisis como esta, no solo perdemos los trabajadores, las mujeres, la juventud, sino que pierden propios sectores capitalistas que terminan quebrando. Entonces, la gran contradicción que hay es que, de hecho, la versión del peronismo que viene ahora está encabezada por alguien que se fue del kirchnerismo precisamente después de la 125. Y va a tener como presidente de la Cámara de Diputados a Massa, que también se fue con las mismas críticas y con la misma ubicación, y que recién se vuelven a juntar con el kirchnerismo cuando, después de apoyarlo durante 2 años al macrismo, vieron lo que pasó con el movimiento de Massa, vieron que era inviable el macrismo y de ahí, de alguna manera, dio la base material de reunificar al peronismo y buscar una salida dentro del propio régimen capitalista. Pero bueno, una cosa es que el límite más grande que tenemos nosotros hoy es que la necesidad de recomponer salario, de no pagar la crisis, hace que requeriría que salgamos a las calles, pero la gente acaba de votar y tiene confianza en quien votó. Ahora, al mismo tiempo, esto de esperar va a depender de que no haya nuevos capítulos de la crisis, porque ahí sí, objetivamente, se puede desbordar y la misma persona en la que ellos confían
si no toma posición, si se muestra prescindente, va a quedar como insensible ante el hambre o ante las manifestaciones que tenga la crisis, y podría acelerar ahí sí ya no solo la crisis del macrismo, sino del régimen, que nos permitiría a nosotros avanzar, digamos. Pero bueno, hasta acá llego yo, tratando de tener en cuenta esto, que estamos en un momento más político de la crisis y más de tratar de entender, pero lo que nos precedió fue un hecho muy grande, que fueron las jornadas de 2017, y lo que vendrá seguramente cuando intenten descargar la crisis sobre los trabajadores, el movimiento de mujeres, la juventud, es otro tipo de choque de ese tipo, y para eso nos preparamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, vamos a tratar de meternos un poco en el entendimiento de lo que es la crisis, y un poco también la propuesta, el programa político que nosotros venimos levantando desde ya hace varios meses, en realidad desde el año pasado, un programa político alternativo al que hoy plantea tanto el macrismo como también el peronismo, para supuestamente salir de esta crisis económica que estamos atravesando. La primera cuestión que nosotros queríamos señalar es que la crisis que estamos viviendo no es solamente una crisis de endeudamiento por la vía del Fondo Monetario Internacional, sino que centralmente estamos en presencia de, podríamos decir, la cuarta crisis capitalista de los últimos 40, 50 años. Tuvimos una crisis muy importante en la década del 70, que terminó cerrándose abruptamente con una dictadura militar y el inicio de una fase mucho más ofensiva del capital sobre los trabajadores. Tuvimos otra crisis como la del 89, que también se cerró esa crisis por derecha, a favor del empresariado y en contra de los trabajadores, con el menemismo. Y ahí hay una gran diferencia. Tuvimos otra crisis capitalista grande, probablemente la crisis capitalista más importante de la historia de la Argentina, que fue la del año 2001, que a diferencia de las otras dos anteriores, la intervención política del movimiento de masas y de los trabajadores, echando en las calles a un gobierno y realizando todo tipo de acciones en gran parte del país, condicionó al próximo gobierno que vino, que fue el kirchnerismo, y esa crisis, por más que en el 2001 la pérdida de derechos sociales fue enorme, el gobierno que emerge, un gobierno capitalista, que es el de Kirchner, tuvo que reconocer la fuerza que había impreso los trabajadores en la nueva situación política, y tuvo que dar toda una serie de concesiones que implicó la recuperación del empleo, el aumento del salario por arriba de la inflación durante un periodo, y toda una serie de derechos sociales que muchos se lo atribuyen a que le dio el Estado de arriba, ¿no? Pero en realidad fue un subproducto de esa salida a la crisis del 2001 que le imprimió la rebelión popular. Es decir, cuando uno ve la historia argentina puede ver que las crisis económicas pueden resolverse de distintas maneras. Pueden resolverse totalmente para el lado del empresariado, emprendiendo un nuevo ciclo de acumulación capitalista, o también pueden emprenderse, aún dentro del capitalismo, con los trabajadores interviniendo y haciendo que esa crisis también la tenga que pagar algún sector del capitalismo. Esto es importante para entender que las crisis son hechos no solamente económicos, sino hechos económicos y políticos, y que la resolución no es algo que tengamos que ver por televisión o esperar votando nada más hasta que las cosas se solucionen. Mientras la intervención de los trabajadores sea solo por TV o votando, la crisis la van a pagar los trabajadores, sea como se resuelva, sea como se resuelva. Entonces,
Esto es importante porque tiene que ver con comprender que no alcanza con comprender la crisis para ver cómo se va a desarrollar, sino que hay una dimensión práctica que requiere nuestra acción, nuestra participación, la intervención de los sindicatos, la intervención de los trabajadores en general, para que algo que es tan sencillo que nosotros propagandizamos durante toda la campaña electoral, que es que la crisis no la paguen los trabajadores, se haga realidad. Es decir, y que este proceso de endeudamiento gigantesco que hizo el macrismo, como decía Ariel, para no tener que directamente, para obtener dólares sin tener que ir hasta el final en el ajuste, porque acá hay una cuestión, cuando hablamos de que la crisis es económica y política, tiene que ver con esto. El macrismo está, podríamos decir, ahora en el segundo capítulo de la crisis. El primero fue a principios del año pasado en abril, cuando el empresariado se dio cuenta de que el macrismo no tenía el suficiente poder para ir hasta el final en las reformas que le pedían, la reforma laboral, la suba de la edad jubilatoria, la baja de los impuestos al empresariado, esas tres cosas que le pide el empresariado y se lo pedía el año pasado. Solo cuando quiso aplicar la reforma previsional la gente salió a la calle, recordemos la jornada de diciembre del 2018, y ahí, como todo el mundo comprendió, el gobierno tuvo que cajonear esas reformas. Como el empresariado vio que no tenía la fuerza, entró en crisis. Fue al Fondo Monetario Internacional y ahora estamos en la crisis del intento de solucionar la crisis por la vía de ir al Fondo Monetario Internacional. Porque todo el salvataje que le hizo el Fondo Monetario al gobierno se fugó, prácticamente todo, y el Estado argentino tuvo que declarar en este momento que está incapacitado para poder pagar todas las deudas que tiene. De ahí la declaración de este default acotado, selectivo, que le dicen a un sector de los bonistas. Pero lo que significa de fondo es que el Estado argentino y la economía argentina, bajo una gestión capitalista, otra vez bajo la una economía capitalista, entra en crisis, se expresa por la vía de la deuda, y ahora estamos viendo en este instante el pleno desarrollo de otra crisis como la que decía al principio, ¿no? Tipo 89, tipo 2001, tipo 75, donde lo que se está dirimiendo en la situación política del país es quién va a pagar toda esa deuda gigantesca. Eso es lo que discuten los empresarios, y lo que discute el PJ, y lo que discute el Fondo Monetario Internacional, y lo que discute el macrismo. Nosotros decimos exactamente lo opuesto. Toda esa deuda gigantesca, los trabajadores no tenemos que hacernos cargo. ¿Por qué tenemos que pagar los trabajadores una deuda que se hizo centralmente para poder pagarle a los bonistas, a acreedores internacionales, a los capitalistas que quieren lucrar con el Estado argentino, con el hambre de los trabajadores, definitivamente? Es decir, es completamente ilegítima esa deuda, y es una deuda que está comandada por un plan económico del Fondo Monetario Internacional, que es una herramienta política y financiera diseñada para digitar las economías de países como el nuestro, como Portugal, como Grecia, países, podríamos decir, dependientes de la economía capitalista mundial, subordinados a la economía capitalista mundial, con grado de independencia muy bajo en tomar decisiones económicas soberanas. Y el Fondo Monetario Internacional, por la vía de la deuda externa, tiene atrapado al país. Entonces, tanto el peronismo como el macrismo tienen un acuerdo de base fundamental. Además de ser capitalistas, están de acuerdo con que hay que seguir bajo el Fondo Monetario Internacional, están de acuerdo con lo que ahora se popularizó con esta palabra, con el reperfilamiento de la deuda,
que es lo que decía antes de la declaración del default selectivo, es decir, patear para adelante los vencimientos de una parte de la deuda del Estado, ¿bien? Y anunciarle al Fondo Monetario Internacional que van a tener que renegociar los términos en los cuales se paga. ¿Qué significa exactamente eso? Lo primero importante acá es que reperfilar la deuda es algo que ya se hizo, por ejemplo, en Grecia, hace algunos años, cuando el Estado griego declaró una situación como la que estamos ahora, la incapacidad de pagar las deudas que tenía. Se hizo la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo, y pasaron de tener un acuerdo como el que teníamos nosotros, mucho menor el monto, que se llaman los acuerdos stand-by, que es el acuerdo que tenemos hoy con el fondo, que básicamente significa que el Fondo Monetario nos presta plata y te supervisa que hagas algún grado de ajuste en el Estado, ¿no? Te mantiene digitado el valor de cambio de la moneda, te dice que bajes el gasto del Estado, pero no es un acuerdo que directamente te imponga el conjunto de las reformas que está pidiendo el empresariado. La reforma laboral, la reforma impositiva, que es que bajen los impuestos a los empresarios, por ejemplo, que bajen las retenciones al campo, y así toda una serie... y que suban la edad jubilatoria. En el acuerdo actual eso no está. Cuando se hizo el reperfilamiento, la renegociación en Grecia, que es lo que se va a empezar a discutir ahora, y ya se está discutiendo, el Fondo Monetario le pide a la Argentina que si nosotros como Estado, por decir de una manera, queremos pagar no en 2 o 3 años el acuerdo con el fondo, sino en 10, tenemos que hacer esas reformas económicas, esas contrarreformas estructurales de la economía argentina. En Grecia, por ejemplo, esas reformas redujeron el Producto Bruto Interno, o sea, la riqueza del país, un 25%. Llevaron a que hoy la desocupación esté en 20%. El Fondo Monetario Internacional le pidió a Grecia, y Grecia con un gobierno mucho más izquierdista que el de Alberto Fernández, el gobierno de Syriza, que era una formación de centroizquierda, ese gobierno de centroizquierda, supuestamente, vendió islas griegas para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Aumentó la pobreza, los niveles de desigualdad. 300.000 griegos se fueron del país por la situación económica, que en proporción sería como que se vayan 1,5 millones de argentinos. O sea, eso es Grecia luego de 4 o 5 años de un acuerdo como el que Argentina está renegociando ahora con el Fondo Monetario Internacional. Que además vale decir, es muy importante esto, que este acuerdo que están renegociando, este reperfilamiento, esta renegociación, es lo que había pedido semanas atrás Guillermo Nielsen, que es el principal asesor económico de Alberto Fernández y muy probable futuro ministro de Economía. Es decir, el programa que está adoptando el macrismo ahora no es el que quería adoptar el macrismo, es el que estaba planteando el peronismo. Y esto lo pueden leer en todos los diarios de los últimos meses, en todos los economistas, no solamente en Guillermo Nielsen, que tiene Alberto Fernández. Esto es importante porque entender lo que viene es tomar dimensión un poco del nivel de crisis que tenemos por un lado, pero también de que la importancia que tenemos, que si queremos que esta situación crítica que estamos viviendo en este momento no lleve a la Argentina a situaciones como las del 2001, donde si hoy tenemos 35% de pobreza, en el 2001 había 50%. Si hoy tenemos 12, 13, 14% de desocupación, en el 2001 había 25%.
producto de haber aplicado durante toda la década del 90, no solamente durante 4 años, no, en realidad ya tenemos, de acuerdo bajo el Fondo Monetario, 1 año y medio, 1 año y pico tenemos. Bueno, durante los 90 se aplicó durante muchos años, en Grecia durante muchos años, terminando en una Argentina y en una Grecia y en una Portugal también, colapsada socialmente. Por eso nosotros, cuando decimos que no queremos seguir bajo el Fondo Monetario Internacional, lo que estamos diciendo es: hay que parar ya la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores, hay que parar ya mismo este saqueo sistemático que significa la deuda externa, y por eso nosotros planteamos un programa económico alternativo. O sea, nosotros cuando decimos, por ejemplo, que si Argentina necesita dólares como lo necesita para poder emprender un ciclo económico de reactivación, hay que afectar intereses de los grandes empresarios que exportan y traen dólares, como por ejemplo el agro, y por eso hay que subir las retenciones. Este gobierno bajó las retenciones. Es decir, si los bancos fuman la plata, hay que intervenir los bancos y nacionalizar el comercio exterior. Son medidas, cuando hablamos de nacionalizar el comercio exterior, nos referimos centralmente a toda la intermediación que se produce de las empresas que exportan y que el Estado concentre la riqueza de la exportación y le permita poder tener un caudal para poder hacer un proceso para, por ejemplo, aumentar los salarios, generar más fuentes de trabajo, mejorar la educación, mejorar la salud. Es decir, nosotros necesitamos un programa totalmente distinto. Si seguimos pagando la deuda, es lo que yo relataba, hay que entrar y fijarse lo que pasó en Grecia o lo que pasó en Argentina en el 2001. Argentina en el 2001 fue el resultado de esta política que ahora se está aplicando y que se va a seguir aplicando. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos cómo se hizo en el 2001 para que suspendan los pagos de la deuda externa, aunque eso era una suspensión producto de la quiebra del Estado argentino? Pero el 23 de diciembre, cuando asume Rodríguez A, asume condicionado por una rebelión popular que había echado un presidente por querer ajustar para pagar la deuda. Entonces, si nosotros queremos salir de esta crisis económica en un sentido favorable a los trabajadores, tenemos que emprender un estado de liberación entre los trabajadores, entre la juventud, entre todo el movimiento de masas en Argentina, para que el reclamo del no pago de la deuda externa y de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y el conjunto de reclamos que implica mejorar la vida de los trabajadores sea lo que se discuta en la Argentina. Hoy todo el día lo único que se discute es cómo se va a salir de la crisis dentro del FMI y dentro del pago de la deuda. Por eso se ponen de moda estas palabras, reperfilamiento y todas esas cosas. A nadie está hablando de cómo vamos a aumentar, por ejemplo, el presupuesto para salud y educación, que hay una crisis terrible. ¿Dónde se habla de eso? ¿Se habla en algún lado de que tenemos que aumentar los salarios para que no haya 35% de pobreza? No. ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, los sindicatos que se preparan para hacerle el aguante a Alberto Fernández no quieren emprender un proceso de movilización en la Argentina hoy para no generar una expectativa de mejora que después van a tener que decirnos que va a haber que aguantar, o como el otro día decían los dirigentes de SUTEBA en una asamblea que tuvimos en el sindicato, que nos decían, ya nos empezaron a decir cosas que nos van a decir cuando gobiernen. Por ejemplo, bueno, los trabajadores no estamos tan mal, hay gente que se muere de hambre. Claro, sí hay gente que se muere de hambre. Pero ellos lo que quieren hacer es que los trabajadores paguemos la crisis. Entonces nos quieren atar de manos para que no salgamos a defender nuestros derechos. Y también a los que se mueren de hambre le van a decir que hay que esperar. Ese es el cinismo que tiene la burocracia sindical,
que lo ven en todos los sindicatos. En ATE, que posa un poco más de luchadora, pero en definitiva llamó a votar al gobierno que quiere seguir bajo el Fondo Monetario Internacional. La CGT ni hablar, porque la CGT ya es el arte de cómo contener a los trabajadores y probablemente cuando salgan a luchar de contenerlo, pero no solamente con palabras sino con hechos. Entonces, en definitiva lo que nosotros estamos viendo es que hay que tomar medidas en este momento contundentes para parar la crisis. Por ejemplo, el control, este cepo o control de cambios que tomó el gobierno es totalmente limitado y nosotros consideramos que tiene que haber, por un lado, un aumento de las retenciones, por otro lado, la intervención del sistema bancario, bueno, la nacionalización del comercio exterior, una serie de medidas para parar esta situación de crisis. Pero lo que nosotros planteamos de fondo, que fue un poco la campaña electoral que hicimos, fue la necesidad de refundar el país sobre nuevas bases económicas y políticas. Por eso nosotros decimos que no alcanza con cambiar a quien vaya a gobernar, sino que lo que hace falta en el país es una asamblea constituyente organizada desde abajo por los trabajadores. Una asamblea constituyente que significa rediscutir el conjunto de instituciones del país y rediscutir para quién se gobierna en la Argentina. Si queremos que se gobierne para los trabajadores, que es nuestro planteo político, o si vamos a seguir bajo un gobierno que puede ser de distintas fracciones políticas, pero que en definitiva es un gobierno de los capitalistas. Una asamblea constituyente podría rediscutir, por ejemplo, de quién es la propiedad de la tierra, si va a seguir concentrada en pocas manos o si vamos a poder nacionalizarla y emprender un proceso distinto en el campo. Si vamos a separar a la Iglesia del Estado, por ejemplo, y vamos a avanzar en la legalización del aborto y salir definitivamente de la Edad Media en materia de derechos para las mujeres. Si vamos a repartir las horas de trabajo para que no haya desocupación, aumentando los salarios, sobre la base de haber concentrado en manos del Estado el conjunto de los recursos naturales, de las empresas que hoy están privatizadas de servicios públicos. Es decir, si ponemos al país girando 180 grados en una salida política anticapitalista, no procapitalista, como viene estando la Argentina, y que por esa razón, cada 15 años más o menos, entramos en una crisis estructural, que cada crisis agrega una capa mayor de trabajadores hacia la pobreza y después definitivamente no la saca. Apenitas un sector con alguna recuperación. Entonces, este planteo de la Asamblea Constituyente, que es un planteo de salida integral de la Argentina, es una salida que planteamos desde el Nuevo Más, desde la izquierda, y que consideramos que la manera de impulsar esta política es avanzando en la construcción de partidos de izquierda, de organizaciones revolucionarias, avanzando en la organización sindical, en las fábricas, en los lugares de trabajo, en la universidad, construyendo agrupaciones que peleen por una perspectiva distinta, en el movimiento de mujeres, para pelear por un movimiento de mujeres socialista, revolucionario, que se liga al movimiento obrero, y que en definitiva requiere que la izquierda avance en posiciones más fuertes hacia el conjunto del movimiento de masas. Por eso, un poco, ¿cuál es la principal tarea de la izquierda? Seguir construyéndose como una alternativa política para el conjunto de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, del conjunto que hoy estamos padeciendo esta crisis capitalista y que vemos que en el horizonte cualquiera de los que están gobernando y van a gobernar tienen una perspectiva de que la paguemos nosotros. Por eso nos parece muy importante hoy propagandizar, ¿no?, la necesidad del no pago de la deuda externa,
de que la crisis no la paguemos los trabajadores, y como en el 2001, yo me acuerdo, en el 2001 se había llegado a la conclusión masiva entre la población de que no había que pagar la deuda externa. Yo recuerdo muy bien cómo las madres de Plaza de Mayo marchaban en la ronda de los jueves y en las distintas marchas, por ejemplo en la marcha de la Resistencia que se hacía en diciembre todos los años, una bandera que decía no al pago de la deuda externa. Es decir, y en las asambleas populares del 2001 se votaba, además de votar, hacer un trueque en la plaza, por una cuestión de necesidad concreta que tenían los trabajadores, porque no había un mango, nada, se votaba en las asambleas populares. Yo recuerdo, porque tuve mi primera incursión política en una asamblea, la de Parque Saavedra, se votaba a mano alzada entre 300 personas la exigencia al gobierno de que no pague la deuda externa. Ahora, claro, el kirchnerismo nuevo de Alberto Fernández dice que eso es una locura, entonces es como que metió la idea de que eso no se puede hacer. En realidad eso nos lleva al hundimiento. Así que esta charla un poco tiene este objetivo de reforzar un poco una salida alternativa para que la crisis no la paguemos los trabajadores, y de plantear la necesidad de seguir desarrollando la construcción de organizaciones políticas, bueno, acá en la universidad, pero en todos los ámbitos que nosotros intervengamos. Así que bueno, yo ahora termino acá y abrimos una ronda de intervenciones, de preguntas. Gracias.